Continuamos, señoras y señores, en diálogos, esta vez, como lo hemos anunciado, la presencia del abogado Néstor Mora Vera, para hablar sobre un tema que sin duda es complicado: la despenalización del consumo de marihuana en nuestro país. Drogas. Y de drogas en general, como ya se lo está haciendo en otros países de nuestra América Latina y del mundo. El tema, sin duda, pues ha traído cola, debate. La Organización de Estados Americanos está discutiendo el tema también en su asamblea que se realiza en Guatemala. Y el abogado Néstor Mora Vera, quien fue director del CONCEP en Manabí, también defensor del pueblo en nuestra provincia, pues nos visita para conversar sobre este tema. ¿Cuán arriesgado, cuán complejo es este tema, abogado Mora, para que esto realmente comience a tomar forma? En nuestro país, sin duda, las cifras, las estadísticas van creciendo y evidentemente pues hay que tomar acciones sobre eso. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Indudablemente estamos hablando de un tema sumamente delicado que involucra a la sociedad en muchos aspectos. Una aclaración importante: en el Ecuador no está penalizado el consumo de la marihuana, no está penalizado el consumo de la droga, igual que en Estados Unidos no está penalizado. Lo que está penalizado es el tráfico. Entonces, ¿pero qué hacen consumidores entonces en la cárcel? No, los consumidores que están en la cárcel es porque tienen cantidades importantes por tráfico, son sentenciados por tenencia y tráfico. Es decir, la policía en una requisa le puede encontrar 10 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína y el juez no lo va a condenar por eso. Solo cuando se presume que usted tiene posesión para el tráfico, el juez está en la obligación de condenarlo, cuando existan evidencias de aquello. No porque usted sea consumidor de droga puede recibir una condena. Está en nuestro país, al igual que las Naciones Unidas resolvieron hace ya algunos años, en nuestro país la Constitución pues considera el problema del consumo de la droga como una enfermedad. Es importante que haya ocurrido esto porque efectivamente es una enfermedad. Claro, pero hablemos entonces de la cantidad. ¿Qué cantidad es la que un consumidor debe tener para no ir a parar en la cárcel? No está especificado la cantidad mínima que debe tener, pero hay un ponderado. Hay personas que porque tienen dinero, pues con 1 kilo de droga, de cocaína en su casa, han salido en libertad porque el juez considera que él tiene los recursos para comprar esa cantidad de droga y tener para consumir un mes, por decir algo, y así lo han justificado y así lo han probado en los procesos, con 1 kilo de droga. Pero hay personas que con 10 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína, el juez y la policía pues tienen la convicción de que el sujeto es peligroso, que es traficante, y no es así en la mayoría de los casos, ¿no? Pero lo importante es que no está penalizado el consumo de la droga en el Ecuador desde hace muchísimos años, no ahora en este gobierno, sino mucho antes. Entonces estamos hablando mal de despenalizar aquello. No, lo que se habla de despenalizar es el tráfico de droga, ¿sí? Este es un tema que involucra, en este momento, pues como usted lo ha señalado, a la reflexión del mundo entero, porque usted está viendo lo que pasó en México, ¿cierto? Se dijo que se iba a guerra a muerte al narcotráfico, y claro, ha habido mucha bala y han habido algunos decenas de miles de muertos en México, y la droga no ha dejado de circular, de transitar y de consumirse en México, ¿cierto? Droga y armas son los dos problemas más lacerantes que ha vivido la ciudadanía, el pueblo mexicano, en los últimos, hablemos de los últimos 20 años, ¿cierto? Claro. Donde se ha incrementado el negocio de las drogas, se ha incrementado también el negocio de las armas. Y usted tiene que mirar siempre quién se beneficia del tráfico de drogas, porque el problema fundamental de hacer o no hacer algo con las drogas es quiénes realizan el narcotráfico, quiénes se benefician del narcotráfico, quiénes consumen. El más grande consumidor de la droga del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Yo voy a tomar algunas palabras, mejor dicho, tomadas de un informe firmado por expresidentes de varios países: Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, Enrique Zedillo de México.
En ese informe se dice, 40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas. Frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la guerra contra las drogas, el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas es una necesidad. ¿Cómo interpretar? Es evidente, es una necesidad. Si usted se pone a mirar el proceso colombiano, en Colombia se habló pues hace 25 años atrás de la guerra a la droga, con el tema de Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y toda esta gente. Y en vez de disminuir, se ha incrementado. Estábamos hablando en esos años de 150.000 hectáreas de coca. Así es. Hoy estamos hablando de 300 y tantos de miles de hectáreas, ¿cierto? Y entonces todo lo que ha implicado este proceso de guerra contra las drogas no ha sido tal, ha sido una hipocresía, ha sido una mentira, ha sido un engaño, plagado de muerte, plagado de terrorismo, plagado de desastres para el pueblo colombiano, porque la presencia de los paramilitares en Colombia no significó otra cosa pues que la masacre de miles de campesinos, el despojo de sus tierras y al fin y al cabo, ¿cuál era el negocio de los paramilitares? Sino sembrar y vender cocaína, sembrar coca y vender cocaína procesada ya directo para el consumo en los Estados Unidos. ¿Y nuestro país va por ese camino? Nuestro país se lo quiso llevar por ese camino. Felizmente hemos tenido pues una política bastante seria en ese sentido y no me cabe duda que en el Ecuador, a diferencia de lo que dice la voz oficial, de que en el Ecuador sí deben existir plantaciones de coca. Hay haciendas inmensas que no tiene acceso, pero ni por el aire, nadie, ¿cierto? Habrán, pero nunca tuvo la dimensión de lo que tiene Colombia, ¿no? Colombia, pues, es una situación dramática. Hablando oficialmente de 300.000 hectáreas, imagínense la cantidad de droga que sale para los Estados Unidos de esa cantidad de producción de coca. Es inmensa, ¿cierto? Entonces, no es la política de sangre y fuego con la que se va a combatir porque es una mentira. Lo que está pasando en México lo demuestra palmariamente de que no se va a combatir la droga con la represión. La represión lo único que ha traído es el encarecimiento de la droga y obviamente pues ha incrementado las chequeras de quienes viven de este negocio, ¿cierto? El negocio de la droga es un negocio de muchos aspectos. Usted va a tener pues la corrupción en primer lugar. Para poder llegar la droga a los Estados Unidos, imagínense cuánta gente está involucrada, pues, tanto en el país de salida, en los de tránsito, como en los propios Estados Unidos. ¿Y cómo es que teniendo la mejor policía del mundo, la mejor tecnología del mundo, en los Estados Unidos se venden millones de toneladas de coca y de droga en general? Porque no solamente la coca, estamos hablando de la heroína, del hachís, estamos hablando del primer productor de anfetaminas del mundo, son los Estados Unidos, ¿no? Y una de las causas de muerte de la mayoría de las personalidades, de las celebridades, son estas anfetaminas. Y en nuestro país, en el Perú, es dramático el consumo de estos productos, de estos psicotrópicos, en donde afecta de la misma manera que afecta pues la cocaína, ¿cierto? O la marihuana o cualquier otra cosa, porque la droga lleva implícita dos aspectos. El uno, el del enriquecimiento, pero el otro es el daño que se causa a la persona y los daños que causa la persona para conseguir la droga. Yo he venido sosteniendo de que más del 50% de los delitos que se cometen en el Ecuador están relacionados con las drogas y que la única manera de frenar esta situación es una masiva campaña de prevención como política de Estado. Esa campaña yo la emprendí en la provincia de Manabí con muchísimo éxito, porque toda la sociedad se siente comprometida, se siente necesitada de realizar una política de prevención por el daño que causa a las personas, y esa persona que es drogadicta tiene que robarle a los propios, primero a las personas más cercanas que son su familia, robar para comprar la droga, y luego que ya no hay nada en la casa sale a robar a la calle, necesariamente a robar. ¿Para qué? Para poder tener los recursos y consumir la droga. En una sola palabra, abogado Néstor Mora Vera, es decir, usted está totalmente de acuerdo en que se vaya a la despenalización de este asunto, de la droga. La legalización es una necesidad, pero no de un país, es una necesidad universal. Siempre que existan
la política seria de prevención y los mecanismos de control y regulación del uso de la droga, porque usted sigue con la política de encarecimiento de las drogas y lo único que va a hacer es a seguir incrementando el poder de las mafias que controlan países, de las mafias que controlan negocios gigantescos. El negocio de la droga, el negocio de las armas, el negocio de los farmacéuticos, ¿cierto? Es tan grande, tan grande, tan grande en el mundo como el negocio del capital financiero a nivel mundial. Entonces, no estamos hablando de una cosa, de cualquier cosa, de una travesura de menor cuantía, sino de un negocio que es el poder económico, que forma parte del poder económico mundial. Claro que sí. La verdad es que pudiéramos seguir conversando con el abogado Néstor Mora Vera sobre este tema, que tienen unas connotaciones increíbles, porque también va por el lado de la salud, de la seguridad, en fin, hay tantos temas. Queremos obviamente comprometer al abogado Mora para que en otra oportunidad sigamos enfrentando este tema, quizás desde otros puntos de vista, a efectos de que la ciudadanía esté totalmente informada para una decisión que mañana o pasado el Estado ecuatoriano tendrá que también adoptarla, ¿no? Así es. Me parece. Bueno, gracias al abogado Néstor Mora Vera, analista jurídico, ex defensor del pueblo de nuestra provincia, ex director del CONCEP de Manabí, por su presencia esta mañana aquí en Majestad TV.